Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga mucho. Queremos darle las buenas noches a todo aquel que esté conectado en esta transmisión en vivo, en estos servicios especiales que va a comenzar nuestro ministerio, el Ministerio Hope, cada martes, en el que tenemos invitado siempre a un gran siervo del Señor. Cada martes estaremos compartiendo palabra con un gran ministro y siervo del Todopoderoso. Y comenzamos este martes invitando a un gran evangelista, un querido hermano Rigoberto Cruz, el cual estaremos invitando en breves minutos. Dios les bendiga mucho, gracias por estar conectados en este momento y vamos a dar un tiempo a que usted pueda participar de esta transmisión, que le sirva de bendición a cada uno de ustedes en sus hogares, en donde esté, el que esté trabajando, aquel que esté en la primera línea de batalla, a todo aquel que esté ahora conectado con nosotros, que este ministerio, que esta administración de esta noche le sirva a usted como bendición, la bendición que tanto ha esperado. Por ello, le damos las buenas noches y esperamos que se conecte, querido hermano. Les damos las buenas noches y, por supuesto, como siempre decimos en cada transmisión, comparta de este servicio. Vamos ahora a invitar a nuestro querido hermano y evangelista Rigoberto Cruz. Buenas noches. ¿Qué pasó? Dios le bendiga mucho. Muchas bendiciones, mi hermano, muchas bendiciones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pasamos un poquito de trabajo, pero siempre vencemos en el nombre de Jesús. Además, en vivo cualquier cosa puede pasar. En vivo cualquier cosa puede suceder. Así mismo, y lo más importante es que el mensaje hoy tiene que ver hasta con la conexión. No importa, hay que tener perspectiva, no importa el momento, no importa la situación, tenemos que tener la fe total de que siempre venceremos en el nombre de Jesús. Bueno, pues, damos las buenas noches y en este momento quiero que nuestro querido invitado de honor salude a todo aquel que se ha ido conectando y pues en breve estaremos orando y dándole inicio a la palabra que el Señor ha puesto en su corazón. Dios es bueno, mi hermano, Dios es bueno y estamos contentos con todo lo que está sucediendo. Aún en la tormenta uno tiene que estar tranquilo, no se puede desesperar y hay que mantenerse con la pasividad que Dios nos ha dado. Así que estamos en vivo una vez más y es una bendición el poder compartir con cada uno de nuestros hermanos. Ahí se conectan de diferentes partes del mundo y tanto amistades nuestras como suyas, como de personas que quizás no nos conocen. Pero lo cierto es que no hemos venido a entretener a nadie, hemos venido a bendecir, hemos venido a tocar y a restaurar cada corazón afligido. Amén, así mismo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues oramos juntos y sé que en este momento se nos une a nosotros un pueblo que es protagonista en esta oración para darle inicio a esta noche de culto. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Hijo amado, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tú vas delante siempre, tú vas delante victorioso, llevando el cielo. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por este servicio. Gracias por cada hermano conectado a esta hora, Señor. Y gracias por la vida de nuestro querido hermano evangelista Rigoberto Cruz, el cual estará llevando la palabra, el cual estará ministrando, el cual será en este momento el instrumento perfecto de tu Espíritu Santo para que todo aquel que necesite vida real, la reciba. En el nombre de Jesús te damos las buenas noches, Señor mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, papá. Y hemos orado, Señor mío. Amén. Bien, hermano, pues muchas bendiciones para todos aquellos que están conectados. No sé si se escucha bien. No sé si se escucha bien. Si no se escuchara bien, pues me hacen saber, porque me puse el audífono. Creo que tienes un audífono. Yo también me puse este para que todo pues se mantuviera de una manera mucho más correcta. Estamos bien alegres y bien contentos con todo lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo. Esto ha sido un tiempo de gloria, de poder, donde Dios ha estado manifestándose de una manera impresionante en cada vida, en cada corazón, en cada familia, en cada hogar. Muchas personas ya se han ido reincorporando a los trabajos, a los negocios, a sus empresas, a muchos lugares que han estado pues excluidos de esta situación. Pero bueno, lo bueno es que la vida continúa y Dios está en medio nuestro para ayudarnos y para bendecirnos.
En esta noche quiero hablar acerca de una palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, bien sencilla, y para así meditar brevemente en lo que Dios ha estado poniendo en nuestras vidas. Quiero que busquen, por favor, en Mateos capítulo 14, no, Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6 del 45 al 52. Y estaremos leyendo esta palabra en esta preciosa noche. Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no sabían o no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Soberano Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, que es bendita desde el primer momento en que salió de tu boca. Ella cumple el efecto por lo cual ha sido enviada. Te damos gracias por esta presencia tuya que nos anima, nos ayuda, nos bendice, nos guía, multiplica nuestras vidas y nos ayuda a seguir hacia adelante. Gracias por esos hermanos, amigos, colegas, hombres y mujeres que quizás no te conocen, que están conectados ahí con el único propósito de escuchar una palabra de aliento que les ayude a vivir en esta vida a pesar de las pruebas, dificultades, angustias. A pesar de cada cosa que viene a nuestra vida, tú nos ayudas y nos diriges hacia adelante. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Perspectivas en la tormenta. La perspectiva personal, podemos así descifrar que es el punto de vista quizás que una persona puede tener sobre un tema, sobre un tópico o sobre algún acontecimiento, por así decirlo. Pero creo que el ser humano está lleno de perspectivas en la vida. Lo más probable es que desde que nacimos, pues, nos fuimos creando, fuimos formándonos, y así sucesivamente el niño comienza a crecer, comienza a crear fundamentos, comienza a establecerse ante la vida, comienza a dar sus primeros pasos. Pero a medida que pasa el tiempo, ya el niño no piensa como niño, sino como joven. Y así sucesivamente cada persona se traza una meta, un proyecto, un propósito en la vida. Y así como decir los muchachos, pues llega el momento en que se trazan una proyección acerca de lo que van a estudiar, de cómo van a realizarse ante la vida. Lo cierto es que la perspectiva constantemente está siendo aplicada en nuestra vida. Es la manera de ver las cosas, es la manera de proyectarnos, es la manera de fundamentar cada sueño que tenemos en nuestro corazón. Es la manera de cómo ver o cómo visualizar cada proyecto, cada proyección en nuestra vida. Y una vez que nosotros pues llegamos a comprender que si nosotros tenemos una perspectiva, una guianza, una dirección hacia lo que debemos hacer ante la vida, sabemos que no estamos en esta tierra por gusto. El ser humano tristemente anda corriendo en estos últimos tiempos. La vida se ha notado de una manera vertiginosa, donde el ser humano anda con una visualización convulsa, donde no podemos explicarnos por qué corre tanto el hombre. ¿Por qué el hombre busca tanto lo rápido, lo esencial, lo seguro? Y humanamente quizás ha trazado metas, proyecciones para vivir quieta y reposadamente. Sin embargo, a la luz de las Escrituras nos damos cuenta que el hombre anda perdido, anda desequilibrado, anda frustrado y anda con una muerte espiritual eterna.
Lo cierto es que Jesús nos estableció que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Sin embargo, el ser humano ha de trazarse metas ante la vida, ha de tener planificación en su vida personal, ha de crear entornos para poder convivir de una manera diferente. Sin embargo, el hombre no ha sabido conocer quizás de dónde viene, quién es y hacia dónde va. Sin embargo, lo más correcto es que sigue corriendo. El hombre sigue corriendo. El hombre sigue caminando a pasos agigantados sin ni siquiera conocer su destino. La gran realidad es que en este pasaje bíblico nos damos cuenta que anteriormente le antecede un pasaje donde Jesús expresó su poder, su manifestación de una manera genuina como siempre lo hacía. Creó proyecciones en la vida de los hombres, creó expectativas y así también perspectiva en la vida de las personas. Y esto me motivó de una manera impresionante al ver cómo había mucha gente que seguía a Jesús. Mucha gente que estaba determinándose, creando una manera de vivir totalmente diferente y viendo cómo Jesús creaba milagros, hacía señales. Donde quiera que Jesús llegaba, las huellas se hacían sentir. Donde quiera que Jesús llegaba, algo comenzaba a ocurrir. Si no se levantaba un muerto, alguien era sanado. Una persona llevaba una bendición de parte de Dios en aquel momento. Pero lo cierto es que ante esta historia nos damos cuenta que hay una gran multitud que estaba siguiendo a Jesús. Lo cierto es que en aquel entonces había una gran multitud y Jesús estaba enseñando delante de sus discípulos. Las personas estaban atormentadas, deprimidas, quizás por no decir también defraudados, atemorizados, porque es la realidad del hombre. El hombre que no tiene a Dios vive atemorizado, vive en una frustración continua, donde su corazón está lejos y apartado totalmente de Dios. La vida es una vida no segura, una vida que no está complacida porque no tienen al dador de la gran vida eterna de parte de nuestro Dios. Había una gran multitud escuchando acerca de lo que Jesús le enseñaba. Jesús le hablaba, le enseñaba, le dirigía. Y quiero que sepa que hay mucha gente en estos momentos que están allí conectados con situaciones difíciles en el hogar, en la familia, en la casa, en la economía, en el matrimonio, en el trabajo. Situaciones difíciles, situaciones problemáticas. Pero lo cierto es que tenemos una buena noticia para ellos. Y la gran realidad es que en este entorno había gente que estaban igual que usted. Habían personas que estaban desequilibradas. Jesús comenzó a enseñarle. Jesús comenzó a dirigir sus pasos. Lo cierto es que cuando se avecina la noche, los discípulos le dicen, Señor, la gente tiene hambre. La gente tiene hambre y yo creo que lo más correcto es que los despidas de esta gran multitud. Despide a la gente y los discípulos tratando de buscar la forma más acostumbrada que ellos tenían humanamente, sin saber lo que venía en el momento, sin saber la proyección que Jesús tenía, sin saber la estrategia que Jesús estaba tratando de desarrollar ante los discípulos. Porque el propósito de Jesús constantemente era escarbar en la vida de los discípulos para ver hasta dónde habían crecido, para ver hasta dónde se habían desarrollado, para ver hasta dónde habían caminado y avanzado. Sin embargo, los discípulos le dijeron, yo creo que lo mejor que debemos hacer es despedir la multitud porque tienen hambre. Hay un problema, hay una necesidad, hay una situación, hay una vicisitud que se ha formado. La gente tiene hambre, hay más de 5,000 personas en este lugar. Y la gran realidad es que lo único que podemos hacer, imagínense, la mentalidad de los discípulos estaba achicada. Dijeron, lo único que podemos hacer es despedirlo y yo creo que tú tienes la mejor opción para hacerlo. Nosotros como discípulos no nos atrevemos a hacerlo. Te dejamos a ti para que tú los despidas. Nosotros simplemente somos un vocero de lo que tú debes hacer. Y ellos pensaban que estaban dándole
las estrategias continuas, porque esto muchas veces nos sucede. Tratamos en nuestras oraciones de darle a Dios estrategias específicas de cómo Dios debe obrar, cómo Dios debe actualizar nuestra vida, cómo Dios debe responder ante la vida en nosotros, cómo Dios debe quizás responder ante una petición. Y nosotros como humanos tratamos de darles estrategias y maneras en cómo enseñar a Dios a cómo obrar. Y constantemente estamos oyendo personas que tienen de una manera quizás desequilibrada un concepto de cómo funciona Dios, cómo Dios abre, cómo Dios habla, cómo Dios trabaja, cómo Dios suple. Y tienen una manera porque a ellos les fue bien. Pero lo cierto es que Dios no planifica para crear las cosas en serie. Dios coordina todo en lo personal y Dios se va a mover a su manera contigo, a su manera conmigo y de una manera diferente con otro. La gran realidad es que Dios no se repite en lo que hace. Ahora, en este momento los discípulos estaban contentos porque dijeron, le trajimos la última al Señor. Señor, despídelo porque esta gente tiene hambre. En otras palabras, nos vamos a preocupar. De la otra manera, Señor, tú no te has dado cuenta de algo en lo cual nosotros ya nos dimos cuenta. Esta gente tiene hambre. Nosotros que estamos en la multitud, que estamos caminando con ellos, esta gente tiene hambre. Sin embargo, quizás tú no te has dado cuenta, por eso la iniciativa la tomamos y te decimos, despídelo. Ellos no se percataron con lo que Jesús les saldría y le dijo, hey, espérense un momento. Denle vosotros de comer. Fue algo que explotó el cerebro de esta gente. Porque es impresionante cómo con 5 panes y 2 peces, que es lo que tenemos, que es lo que nos hemos esforzado para tenerlo, para desarrollarlo entre nosotros, ¿cómo es posible que esto suceda? Es impresionante. El Señor le dice una palabra constantemente eficaz y le dice, ustedes tienen la solución para hacerlo. En otras palabras, Dios nos ha dado autoridad y nos ha dado la dirección precisa para desarrollar conforme a la capacidad y a todo lo que Dios ha entregado a nuestra vida. En medio de aquel momento los discípulos respondieron, Señor, si no tenemos sino solo 2 panes, 5 panes y 2 peces. Y me imagino al Señor diciendo, no me hablen de lo que no tienen, porque lo que no tienen forma parte del futuro. Y hoy estamos en un eterno presente donde constantemente yo estaré hablando, yo estaré bendiciendo, yo estaré cambiando, yo estaré transformando. Porque Dios cuando habla funciona, cuando Dios habla establece y cuando Dios habla continúa ocupando lugar. La palabra de Dios se establece en un eterno presente, continuo. Porque en aquel momento le dijo, denle vosotros de comer y no me hablen más de lo que no tienen. Y allí usted conoce la historia de cómo sucedió y cómo el Señor se manifestó, diciéndole, tráeme lo que tienes, deposita lo que tienes en mis manos. Porque a veces nos creemos dueños de lo que tenemos, y esto lo he dicho en otras ocasiones, porque los discípulos se adueñaron de lo que tenían. No tenemos sino 5 panes y 2 peces. Esto no alcanza, esto no funciona. Y el Señor le dijo, si lo pones en mi mano, sí va a ser funcional. Si lo pones en mi mano, sí se va a multiplicar. Si lo pones en mi mano, sí se va a proyectar. Por tanto, no podemos continuar creyendo que todo lo que tenemos es nuestro, sino de Él. Todo lo que tenemos y poseemos es porque Dios nos los ha dado. Y todo lo que tenemos nos ha dado la fuerza para continuar hacia adelante. Saltando a esta palabra, una vez que Jesús termina de crear un milagro, la expectativa aumentó en la vida de la gente. La gente se quedaron atónitos con lo que había sucedido, porque ¿cómo es posible que este milagro de multiplicación se efectuara delante de los ojos de esta gente? Hasta el punto que ya se estaba avecinando la Pascua. Y lo cierto es que ellos andaban buscando a alguien, un liderazgo, un rey, alguien que los librara del gobierno romano,
alguien que los ayudara. De la misma manera pudieron ver como la persona eficaz para eso. El hombre que tiene un liderazgo espectacular. El hombre que donde quiera que llega promulga y cambia las circunstancias. El hombre que donde quiera que llega la gente le sigue. Sin embargo, ahora estamos viendo un milagro de multiplicación. Pudimos comer, pudimos alimentarnos. Esta es la persona eficaz e ideal para que nos libre del gobierno romano. Sin embargo, una vez que termina este milagro, yendo al pasaje en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52, nos habla que enseguida, no esperó mucho tiempo, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, al otro lado, a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Esto me habla de que llegó un momento donde Jesús no se hizo esperar. Una vez que él termina el milagro, la gente comenzaron a rodearle y tratando de buscar el equilibrio emocional ante la vida, viendo las cosas que Jesús hacía, de cómo Jesús se manifestaba, diciendo, este es nuestro rey, este es el que nosotros necesitamos. Y él tratando de arrancarse o de quitarse de la multitud y buscar un lugar, un espacio para conectarse con el Dios del cielo, porque Jesús para nosotros es un ejemplo. Y vemos que mientras las personas andan buscando quizás la fama, andan buscando quizás todo lo que el entorno trate de cubrir su personalidad, Jesús despedía a la multitud para buscar un lugar a solas con Dios. Es impresionante y esto es algo bien lindo, bien hermoso, viendo la rapidez con la que el Señor trató la manera de sacar, de arrancar a los discípulos y moverlos hacia el otro lado. Por eso es que dice, enseguida los esforzó, los movió para entrar en la barca e irse, y le da una directiva precisa. No sabemos las palabras que usó Jesús. No sabemos de quién era la barca. No conocemos las medidas pertinentes de la barca. No sabemos el tamaño, es decir, el tamaño de la barca. Ni sabemos en qué posición estaba la proa ni la popa. Lo cierto, no sabemos si iba para babor o para estribor. Lo cierto es que la barca existía y los discípulos también. Había un grupo, había gentes que seguían a Jesús. Pero la barca no nos identifica de quién era o quién era el propietario. Tampoco el escritor nos habla acerca del día específico de la semana. Pero lo cierto es que cualquier día puede cambiar la circunstancia. Cualquier día puede transformar la vida de un hombre. Cualquier día Dios puede aparecerse y transformar tu economía. Cualquier día Dios puede aparecerse y transformar quizás tu familia, tu hogar, tu matrimonio, tu casa. Lo que sabemos es que Dios siempre, constantemente está trabajando. Ahora el escritor nos habla de que hay un transcurso de tiempo. Nos especifica un tiempo y nos dice enseguida, en breve, rápido, en el momento preciso, esforzó a los discípulos a entrar, a moverse en la barca y les da una palabra. Me imagino que tiene que haberle dicho, pasen al otro lado, pasen a la otra ribera. Hay un milagro que nos espera al otro lado. Hay milagros que tenemos que desarrollar. Este ministerio no termina aquí. Hay algo más que debemos desarrollar. Pero lo cierto es que ahora ustedes irán. En otro pasaje bíblico, Jesús le dijo, pasemos. Y se montó con ellos en la barca. No sé si te acuerdas de eso o si se acuerdan de esta escritura. Le dijo, pasemos al otro lado del lago. En otras palabras, yo iré. Yo me incluiré en esta travesía. Yo estaré con vosotros. Yo me emocionaré con ustedes. No importa lo que estén pasando, no importa las situaciones. Lo cierto es que iré con ustedes en la barca. Estaré montando en la barca. Nos trasladaremos hacia nuestro destino, pero iremos juntos. Yo estaré con ustedes. Y de la misma manera,
esta gente, a pesar de que Jesús iba con ellos, que le dio directivas precisas, que le dio consejos, que les fundamentó su vida, que les enseñó cómo hacía milagros, en otras palabras, todo lo sobrenatural, ellos participaron de la misma. Sin embargo, las expresiones de estos discípulos en aquel entonces fueron: ¿no te das cuenta que estamos muriendo? ¿No te das cuenta que estamos pereciendo? Pero a medida que pasaba el tiempo, el Señor trató de escarbar en la vida de ellos y de tratar de moverlos a un nivel totalmente diferente. Ahora estamos viendo cómo Jesús hizo a sus discípulos. Les dijo: vayan ahora. Pero Señor, ¿no vas a ir con nosotros? En otro momento yo fui, en otro momento yo estuve, en otro momento yo me moví. Ahora es el paso de ustedes. Tienen que desarrollarse porque Dios te ha dado capacidad, habilidades. Te ha dado una posición como hombre o como mujer ante la vida para que puedas desarrollarte con el respaldo divino de Dios. Ahora ellos comienzan a moverse según la palabra, según lo que Jesús le había establecido, según lo que Jesús le había dictaminado. Le dijo: muévanse a esta travesía entre tanto que yo despido la multitud. Y después que los hubo despedido, la Biblia nos dice que fue al monte a orar. Una vez que los despide, una vez que los envía, Jesús va al monte a entrar en una estrecha relación con Dios. Pero la Biblia nos habla en el verso 47 que llegó la noche. Ahora llega la noche. Ya la barca estaba en medio del mar. Y qué impresionante ver cómo hay un momento en la historia de cada persona y de cada ser humano donde una vez que nosotros emprendemos quizás un proyecto ante la vida, a través de la palabra que Dios nos entregó, a través de todo lo que Dios nos entregó y nos diseñó y nos exhortó, nos mostró, podemos decirlo de diferentes maneras, llega un momento en la vida en que vamos a estar en el centro del lugar, donde si corres para atrás vas a retroceder, donde si te quedas en el medio te vas a estancar, y donde si te mueves antes de tiempo las cosas no van a salir bien. Entonces no estaban a la orilla, no estaban en un lugar fijo, sino que ya había llegado la noche. Ya las tinieblas estaban tocando la proyección. Ya todo lo que estaban tratando de realizar quizás no se estaba viendo. Porque llega un momento en la vida donde cuando llega la tempestad, el problema, la dificultad, la angustia, ya nos encontramos en medio del problema. Y ellos estaban en medio del mar, rumbo a un destino. Pero Jesús, en el verso 48, los ve, y mira lo que dice, los ve remar. ¿De qué manera? Con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Amén. Hay personas que quizás creen que Dios no le está mirando. Gente que quizás piensan que Dios no está al tanto de su problema. Sin embargo, Jesús, una vez que oró, una vez que clamó, ¿usted cree que Jesús en ese momento no estaba orando también por sus discípulos, por sus apóstoles, por su gente, por aquella multitud? Allí, en ese momento, tuvo que haber una motivación completa en la vida de Jesús para él orar por esta situación, por este problema, por este desequilibrio emocional, aún por la vida, aún por muchas personas, aún por lo que había de acontecer. Jesús estaba a punto de ser entregado. Y Jesús lo vio remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Estaban en la dirección correcta. La proa de la embarcación tiene que estar hacia adelante para que el barco pueda avanzar de la manera que sea. Si tienes un motor, ponle un motor y camina de la manera más correcta. Pero si no tenemos un motor, tenemos que resolver con lo que hay. Hay gente que está esperando tenerlo todo para avanzar.
Y aunque no tengas nada, el viento, la tempestad, la tormenta va a estar en contra tuya constantemente. No creas que todo va a ser correcto. No creas que todo va a ser felicidad. No creas que todo va a ser color de rosa. La proa siempre que tiene que estar frente a la tormenta. Ahora Jesús los ve y los ve remando. Los ve esforzándose, pero estaban fatigados. Note usted que aquí no me habla del peligro como en el que me habló en el otro pasaje cuando ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, Señor, que perecemos, estamos muriendo. Parece que la tormenta aquella era un poco más fuerte, porque se vieron en un peligro inminente donde tuvieron que levantarse, no pudieron usar las estrategias humanas. Yo no creo que Pedro no hubiese, o los que estaban allí, no hubieran pasado en algún momento determinado de su vida una tormenta. Eran pescadores, ellos sabían, ellos conocían, a eso se dedicaban, ellos tenían que enfrentar. Pero lo cierto es que aquella tormenta fue tan fuerte que se vieron totalmente en peligro. Sin embargo, aquí no me habla ni me redacta en este pasaje peligro de muerte. Lo que me habla es que ellos estaban fatigados porque el viento les era contrario. Y esto es lo que muchas veces nos pasa. A veces no estamos en peligro de muerte espiritual, pero a veces lo que nos denota es que estamos remando, estamos esforzándonos humanamente, tenemos los vientos contrarios y vemos que no avanzamos ante la vida, no avanzamos en nuestras proyecciones, no avanzamos en lo que tratamos de hacer y desarrollar, y nos preguntamos: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué yo veo que me estoy esforzando tanto? Sin embargo, veo a otro que avanza, que camina, que se restaura, que se establece. ¿Por qué me está sucediendo esto? Sencillo. Porque nos hemos basado en nuestras estrategias humanas y hemos tratado de crear las cosas a nuestra manera sin contar con Dios. ¿Dónde estaba la palabra? Porque Jesús le había dado una directiva precisa. Pero ahora los ojos de Jesús estaban encima de ellos, dice, y viéndoles. ¿Usted cree que a Jesús se le va a escapar algo en la vida? Nosotros no podemos escaparnos de Él. Por mucho que corras, esto va dirigido a muchas personas que están ahí. Por mucho que corras, por mucho que trates de huir, por mucho que te escondas debajo de la cama, por mucho que trates de escaparte de la bendición de Dios y de lo que Dios quiere hacer en tu vida, del propósito de Dios en tu vida, te va a perseguir, te va a llegar donde quiera que te metas. Si te escondes en un cuarto, allí te busca Dios. Si estás preso en una prisión, que ojalá que nunca te pase, tú verás que Dios te busca en aquel lugar. Donde quiera que te encuentres, Dios estará allí. Porque a Dios no se le escapa nada. Y cuando Dios tiene un propósito en la vida de un hombre, de una mujer, nunca se podrá escapar de ese gran propósito eterno de parte de Dios. Amén. Amén. Ahora Jesús los ve con gran fatiga. Y sabes que una de las cosas que nos sucede a nosotros como seres humanos, como hombres que amamos a Dios simplemente, pero somos personas igual que otros, con situaciones, con problemas que muchas veces llega y tenemos que enfrentar. Una de las cosas que pasa es que nosotros tratamos de valorar o manifestar o hablar de nuestro Dios conforme a lo que estamos pasando y conforme a nuestra proyección y a nuestras emociones. Jesús lo vio remar con gran fatiga. A veces nosotros nos encontramos en esta condición, fatigados, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo desarrollarnos, nos encontramos físicamente agotados, espiritualmente, quizás no estamos buscando lo que tenemos que buscar para Dios y constantemente estamos enfrentando una batalla, una lucha espiritual. Una lucha que constantemente está siendo dirigida, bombardeando nuestra mente y nuestro corazón, y viene a proyectarse a través de nuestras acciones. La gran realidad es que constantemente nosotros como hombres
Debemos enfrentar cada realidad. Pero lo cierto es que el problema siempre tiene un diagnóstico, pero el diagnóstico no te da la solución. El diagnóstico simplemente te dice qué hay, qué está pasando. Es parte de la solución, pero no te da la solución. La solución está en una decisión a tomar. Y lo cierto es que muchas veces nosotros, si nos sentimos fatigados, si nos sentimos que estamos enfrentando una lucha, una batalla, muchas veces perdemos la esperanza porque creemos que Dios también está fatigado. Creemos que Dios también está cansado. Creemos que Dios también está agotado. Por eso es que allá Isaías dijo, mira, este Dios que nosotros tenemos es el que no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Porque muchas veces nosotros manifestamos a un Dios cansado, a un Dios agotado. Y muchas veces hay predicadores que hablan más de problemas y más de diablo que de Dios. Es importante saber que nosotros lo que estamos acá es para establecer el reino de Dios en la vida de cada persona. Yo no puedo ocupar un tiempo para hablar más de diablo que de Dios. No puedo ocupar un tiempo para hablar más de problemas que de soluciones. No puedo ocupar un tiempo para hablar más de debilidades que de la fuerza que Dios entrega a nuestra vida. Por eso es que el Señor los vio y el Señor tuvo compasión de ellos. Los vio guiar con gran fatiga porque había una realidad presentada, y es que el viento les era contrario. Y aquí el escritor nos dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche, escuche bien, los judíos tenían establecido un parámetro dividido en 4, la primera vigilia, la segunda, la tercera, la cuarta, 6 de la tarde a 9 de la noche la primera vigilia, 9 de la noche, 12 de la noche, del 12 de la madrugada la segunda, y así sucesivamente hasta las 3 la otra, y hasta las 6 de la mañana la otra. Lo cierto es que aquí vemos que Jesús, después que había despedido a la multitud, una vez que los discípulos se montan en la barca, está cayendo la noche. Lo más probable es que haya comenzado a las 6, 7 de la noche, porque anteriormente les había dicho, Señor, despide a la multitud porque tienen hambre. Era un horario específico donde quizás ya tenían que comer o tenían que alimentarse, 6, 7 de la noche, no sabemos qué horario. Pero lo cierto es que en ese momento los discípulos se montaron en la barca. Pero fíjese qué tiempo duró esta tormenta, esta tempestad, este tiempo, que a la cuarta vigilia, cerca de la cuarta vigilia, cerca de las 3 de la mañana aproximadamente, se les aparece el Señor caminando sobre las aguas. Y esto es una de las cosas que me llamó la atención. El Señor, ¿por qué te demoraste tanto? Si tú enviaste a los discípulos en un horario específico, tú conocías lo que iba a pasar, porque para ti no hay nada imposible, no hay nada en lo que tú sepas. Tú conoces todo lo que iba a suceder, sabías la tormenta, le había dado una directiva a esta gente, y esta gente ya estaba motivada en la barca. Lo cierto es que la palabra había sido establecida y debían moverse a través de la palabra que el Señor le había entregado. Pero lo cierto es que en medio de esta dirección se presenta, y una vez recapitulando otra vez, se presenta la tormenta, ellos están en medio del mar, pasa el tiempo, no sabemos qué horario pasa. Lo cierto es que en aquel momento hubo un conflicto, hubo una situación que demoró un lapso de tiempo hasta que Jesús los ve remando. El viento es contrario y a la cuarta vigilia es que el Señor entonces se aparece. Y sabe que Jesús esto lo hizo en varias ocasiones con el propósito de que no fuera la gloria del hombre sino de Él. Allá con la mujer que iba a ser sanada de flujo de sangre, no sé si se acuerdan, en el momento en que la mujer iba a tocar el manto de Jesús, se aparece alguien diciendo, se aparece Jairo diciendo, mi hija está agonizando. Y en aquel momento hubo una contemplación y aquella mujer fue sanada porque Jesús reconoció que poder había salido de él.
Alguien me ha tocado, alguien ha tocado mis vestidos y no me ha tocado igual que como si todo el mundo me toca. Todo el mundo me toca, todo el mundo se agolpa. Sin embargo, ha habido un toque totalmente diferente porque virtud sanó de mi cuerpo. Hay algo diferente. Hay alguien que me ha tocado con fe. Y en medio de aquel problema o de aquella situación, Jairo le dice, quiero que vayas a mi casa porque mi hija está agonizando. Pero Jesús se seguía demorando. Y en medio de aquel movimiento llega alguien y le dice, ya ni pierdas tu tiempo. La niña ha muerto. No pierdas más tu tiempo. Y así sucesivamente hasta que Jesús llegó. Pero todo eso creó un lapso de tiempo. Y ahora nos volvemos a remontar por allá a Lázaro, que estaba muerto, llevaba 4 días. La hermana le dijo, Señor, mira, ya lleva 4 días, hiede ya tiene peste, ya apesta. Y el Señor le dijo, no te he dicho, le hace un recordatorio y le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es impresionante cómo el hombre está convulsionando con el tiempo. Y es verdad que hay muchas personas que pierden dinero cuando pierden tiempo. Y muchas personas que dicen, un minuto que yo pierda es un minuto que estoy perdiendo en todas las cosas. Constantemente el hombre está buscando acomodar su tiempo, proyectarse ante su tiempo. Y como estamos acostumbrados a tomar las cosas a la ligera y a tomar las cosas rápidas y tenerlo todo rápido en nuestra mano, Jesús entonces se demora intencionalmente para que aprendamos a caminar en confiabilidad y fe. Mira lo que dice la palabra en Santiago capítulo 1. Hermanos míos, escuche bien, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces, aquella mujer dijo, Señor, ya lleva 4 días. Y el Señor les recuerda y le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Regresando al pasaje, nos damos cuenta que el Señor se aparece en la 4ª vigilia. Y cuando los discípulos le vieron, no estando acostumbrados a ver cosas manifestadas sobrenaturalmente de esta manera, porque allí se comentaban, en aquella aldea, en aquel lugar, se comentaban que salían fantasmas en aquel lugar. Eran fábulas, eran cuentos, eran tantas cosas. Y en aquel momento se hablaba acerca de los fantasmas que salían, o quizás los espíritus. Y ellos estaban tan atemorizados que cuando vieron a Jesús dijeron, un fantasma. Y Jesús se le aparece. Y la turbación, el miedo, el temor ante lo visible, ante lo que estaban viendo sobrenaturalmente, les llenó el corazón de temor. Ellos se turbaron. Sí. Pero cuando llega la turbación a la vida del hombre, siempre se escucha una palabra de parte de Dios. Cuando el hombre se turba por lo que ve, por lo que oye, porque es algo normal que el ser humano se turbe cuando ve un problema. Las noticias, todo lo que lee, todo lo que ve, todo lo que oye, muchas de las cosas controversiales tratarán de derribar por completo una manera más estructural a la hora de proyectarse ante la vida. Sí. Ellos se turbaron, ellos estaban presenciando el temor. Se sentían prácticamente fracasados porque estaban en medio de la tormenta. Las olas eran contrarias. Estaban remando de una manera totalmente diferente, fatigados por completo.
Ellos estaban acostumbrados a remar, ellos estaban acostumbrados a usar sus estrategias, pero esto le toma de sorpresa. Y en aquel momento se turbaron cuando vieron a Jesús. Y la palabra de Jesús fue esta: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Es decir, que la perspectiva de los discípulos ante el problema no era otra cosa que tiempo para fallecer. Ellos prácticamente estaban fallecidos, estaban vivos, pero estaban atormentados, turbados, fatigados, el viento era contrario, y la perspectiva de los discípulos no era otra cosa que tiempo para fallecer, tiempo para frustrarse. Sin embargo, el Señor ante esta situación le establece una palabra y le dice: tened ánimo, te veo desanimada, te veo desanimado. Te veo que no sabes para dónde ir. Veo tu corazón que está débil, deprimida, deprimido. Te sientes turbado ante los problemas de la vida, ante las situaciones, ante la fatiga emocional por la cual has estado atravesando a través de la vida, a través de las vicisitudes, de los problemas. Pero tengo una palabra: ten ánimo. No te desanimes más. Yo soy el que soy. Yo soy Dios, el que te levanta, que ayudo a tu vida. Yo soy el que dirijo tus pasos. Yo soy el que no te dejo claudicar. Yo soy el que te levanto. Yo soy el que te fortalezco. Y en otras palabras, le dice: no temáis. No temáis. Por otro lado, Pedro tuvo su iniciativa y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En otras palabras, si eres tú, no te voy a pedir algo pequeño. La gente tiene muchas veces esto como algo tan pequeño. Pedro se hundió y así constantemente empiezan a tirarle a Pedro, el pobre, en aquel momento. Pero no creo que nadie le haya pedido esta petición al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Algo imposible, porque el único que puede hacer eso, no solamente caminar él sobre las aguas, sino que tiene la autoridad y el dominio para hacer que todo camine, que todo se mueva, que se rompa toda expectativa humana, que se rompa por completo todo lo que ha sido establecido humanamente. Amén. En otras palabras, Pedro dijo: yo voy a preguntar si es Él, porque si es Él, Él tiene la autoridad y la capacidad para hacer que yo camine sobre las aguas. Pedro estaba apelando a lo sobrenatural. Saber que Jesús tenía la capacidad, la autoridad y el dominio para hacer todas las cosas. Y Jesús le dijo: ven. Esta es la palabra que el Señor te está diciendo hoy: ven. ¿A dónde voy, Señor? Ven a mí. ¿Dónde tengo que dirigir mis pasos, Señor? Ven a mí, dice el Señor. Tú que estás trabajado, tú que estás cargado, y yo te voy a hacer descansar. Jesús sube con ellos en la barca. Inmediatamente que Jesús se sube en la barca, la tempestad se calmó. Lo cierto es que hay momentos en la vida en los que tus oraciones prácticamente van a estar chocando con una barrera. Vas a estar esperando y esperando y esperando y no ves una respuesta. Pero Dios está esperando el momento preciso e indicado para responder a tu petición. Porque muchas veces queremos las peticiones al momento, en nuestro tiempo. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. Mi tiempo no es el tiempo. Tiene su propio tiempo. Él sabe cómo funcionar. Él sabe cómo ser mucho más efectivo. Él sabe cómo crear. Él sabe cómo organizar las cosas a su manera para que todo te salga de una manera diferente. Él sabe cómo crear las cosas para que todo te vaya bien. Él sabe cómo dirigir tu espacio y tu entorno y llegar hacia el lugar indicado. ¿De qué nos vale a nosotros tratar la manera de hacer las cosas a nuestra manera? Sin embargo, las cosas a nuestra manera muchas veces
no nos lleva a ningún lugar. Cuando esperamos en Él, cuando confiamos en Él, cuando esperamos que Dios sea el que tome control de nuestra vida, las cosas toman otra coloración. Yo creo que es el tiempo donde Jesús subirá a tu petición. Jesús tomará en sus brazos todo lo que tengas ante Él y vendrá a calmar la tormenta en tu vida. Quiero que en esta noche, si hay alguna persona por ahí que no conoce al Señor, que nunca ha escuchado acerca del Señor, porque sé que puede haber alguna persona, y no solamente los que están conectados, sino los que van a estar conectados en un momento mucho más adelante, porque este video podrán verlo, podrán compartirlo, y allí podrá conocer también el ministerio del pastor Ángel. Es Ángel, ¿verdad? Abel. Sí, del pastor Ángel, ahí su iglesia, y es una bendición el poder conocerle también a él, poder participar de esta gran bendición. Pronto el templo estará abierto y usted podrá visitar ese gran lugar. Yo creo que Dios se ha enamorado de ese lugar. Creo que Dios se ha enamorado de ese lugar y grandes cosas Dios hará, porque eres un hombre decidido, un hombre que estás desarrollando un ministerio poderoso, bendecido, y creo que Dios pues te va a respaldar de una manera impresionante. Por eso yo le pido a todos los que están conectados allí, muchas personas que están conectadas, aquellos que están por conectarse y aquellos que estarán viendo este video en otro momento, lo más probable es que te hayas encontrado, te hayas visto retratado ante esta historia donde tu vida quizás se ha visto en el centro del mar, en el mismo medio donde has estado remando, buscando la solución a tu problema. Sin embargo, no has visto en aquel momento una respuesta. No quiero que te deprimas, no quiero que te desanimes, porque estás a punto de recibir esa gran respuesta de parte del Dios del cielo. Dios lo hace y eso te lo puedo garantizar. Podemos garantizar que Dios lo hace. Yo quiero que en esta hora tú cierres tus ojitos y repitas conmigo estas palabras. Que te salga de lo más profundo de tu corazón. Aquellas personas que no han aceptado al Señor, que no conocen al Señor como Señor y Salvador. Quiero que cierres tus ojos y repitas conmigo. Señor, en esta noche yo te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a ser la clase de personas que tú quieres que yo sea. Fortalece mi vida, rompo toda maldición, rompo toda atadura en el nombre poderoso de Jesús y declaro liberación sobre mi vida. Yo le voy a pedir al pastor que ore un momentico por esta gente que aceptaron al Señor allí, que estoy seguro Amén. que han aceptado al Señor allí. Palabra poderosísima, poderosísima del Señor. Entonces en este momento nos unimos todos. Sí, Padre Señor. Santo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque ha sido ministrada y traída por tu Espíritu Santo, Señor, que ha usado este siervo, Señor, un siervo que ha sido levantado por ti, que ha sido sacado de ese mar, Señor, y que ha sido guiado constantemente por ti, Señor, en tu tiempo, bajo tu ley, Señor mío, bajo tu guía perfecta. Ahora en este momento, Señor, te pedimos por todos aquellos hermanos que están aceptándote en tu corazón, Señor. Sí, por Señor. aquellos que te han aceptado, Señor mío, por aquellos que han abierto su puerta. En este momento, estás sentado a cenar con ellos. Bendícelos, Señor mío, guíalos, Padre mío. Llévalos de la mano, Señor, porque solamente en ti Sí, Señor. encontraremos Sí, la Dios. solución real de nuestros problemas y la vida eterna, la vida real, Señor. Sí, Dios. Gracias por esta noche, gracias por esta poderosa palabra, gracias por poder mirar siempre con la perspectiva indicada a pesar de la tormenta, Señor. Gracias, Señor mío, bendice la vida también de este gran hombre, de nuestro querido evangelista Rigoberto Cruz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Bien, hermanos, para mí ha sido una bendición y un privilegio el poder compartir con ustedes este tiempo. Este es un tiempo para compartir, un tiempo para... Recuerde que la iglesia no es simplemente un grupo de gente que se reúnen en un lugar específico para cantarle a su Dios. No, la iglesia es una familia. Yo creo que la iglesia es una familia y que cada uno tiene algo que desarrollar, algo que crear, algo que hacer. Es decir, que en la iglesia
nadie se queda sin trabajo. En la iglesia nunca nadie se queda sin, siempre hay algo que hacer, hay algo, una vida que tocar, una vida que alentar, una palabra que soltar, y todos somos importantes. Entonces para nosotros es un privilegio el poder compartir este tiempo. Este pequeño tiempo ha sido de gran bendición porque sé que hay muchas personas que se han visto reflejadas en esta situación y para nosotros ha sido una bendición el poder compartir con ustedes, pastor. Amén, amén. La bendición, bueno, pues de más decirles, acá el querido hermano evangelista Rigoberto Cruz, que también lleva un ministerio poderoso, tiene también su página también, Mentalidad de Excelencia, que la tenemos también en Facebook, con todos los hermanos que muchos se han unido aquí, porque siempre hablamos de que somos una sola familia, no hay denominación, no hay nada, somos una familia en Cristo. Y ha sido una palabra poderosa que sé que ha ministrado a muchísimos. He visto muchos amén, porque esos amén que recibimos son los reales, son los amén como diciendo de verdad que era lo que necesitaba, el alimento que necesitaba. Hay que tener una visión, hay que tener una perspectiva, y en este tiempo esa palabra les ha dado esa ilustración necesaria, esa luz que ellos buscaban. Hermano, más que un placer compartir con usted, y como dice, ya en el templo nos veremos, ya en el templo nos gozaremos directo allí con todos los hermanos, de verdad. Gracias por estar con nosotros en esta noche, y Dios me lo bendiga muchísimo, y a su señora también, y a toda la familia. Muchas bendiciones para ti, para tu esposa, tu familia. Amén. Un abrazo. Amén. Gracias. Bendiciones. Amén. Buenas noches.